Bienvenidos a la Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual. Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención. La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube. Desde 1993 hasta el 2018, se han contabilizado 2.219 asesinatos en Ciudad Juárez. Niñas, adolescentes y mujeres adultas han sido raptadas, asesinadas, torturadas de manera horrible o inclusive obligadas a prostituirse. Esta problemática, que lleva décadas poniendo a México en la cima de lo infame, este crimen constante, se ha bautizado como Las Muertas de Juárez. O hoy, en la Casita del Horror, Las Muertas de Juárez. Así es, gran tema en el cual nos metemos el día de hoy. Sí, está... ¿Tienes miedo? Entonces, no, sabes, se sabe que es un tema, en mi caso, sensible. Sin embargo, no va a ser un episodio probablemente explícito en cuanto como otros, pero sí creo que fue sensible porque nos pega mucho en el ouch, ¿por qué ocurre esta horrible problemática? Porque en México, llevo 5 capítulos odiando a México. Llevamos 5 capítulos odiando a México, sí, cierto. Sí, tenemos como narcosatánicos, el pozolero, como mínimo 3 o 4 odiando a México. Y creo que este es en el que más me ha tocado detestar vivir en este país por esta horrible problemática. Si son de México, no necesita presentación este tema, ya saben un poco de qué se trata. Y si no son de México, qué fortuna, pero es una problemática. No tener en su país una ciudad como Juárez. Una ciudad como Juárez. Y bueno, antes de empezar con ya una sección que se ha vuelto famosa en un muy breve tiempo, les recuerdo que estamos en Patreon. Vayan a Patreon por si quieren contenido exclusivo y patrocinarnos para que nosotros sigamos haciendo estas bonitas cosas. Así que como también a todas nuestras redes sociales, La Casita del Horror Podcast en todas las redes sociales. Y vamos con esta sección que se ha vuelto de culto. De culto, de culto. Completamente de culto. Nunca creímos el éxito de esta sección, pero así es. Estamos hablando de los saludos cordiales que van a comenzar en este momento. Comenzamos los saludos con una celebración nada más que del buen Tadeo Bernal para su esposa Yesel, pues el día 13 de diciembre es su aniversario. Que viva el amor, que vivan los dos y que viva la Casita del Horror Podcast. ¡Uy! Uno venenoso de parte de Violeta increíble para su vecino, que le dejó una nota en su parabrisas con una palabra que no podemos decir, pero empieza con pu y termina con to. ¡Qué maleducado, señor vecino! Eso no se hace, eso no se dice, eso no se escribe. Solo por eso, hoy se le aparece un fantasma y le va a jalar los pies, sí, señor. Seguimos saludando a la guapísima Valeriana con menta, que no es un dulce, no es una galleta, es una horrorcita que nos escucha y nos sigue, por lo que un besote mentolado hasta donde se encuentre. Y hasta la cuna de la ñerez, ¿cómo no? No del oñero que es más ñero, pero igual es más bello, es decir, Iztapalapa con mucha fiesta, mucho celebre, mucho amor. Un saludo cordial a Laura Vargas. ¡Qué alegría tenerte en nuestras vidas, Laura! Y cerramos los saludos con una felicitación, ya que este 12 de diciembre cumpleaños un lugar. ¿Y qué lugar, señores? Uno que nos ha recibido en numerosas ocasiones con amor, comprensión y ternura, pero sobre todo con mezcal, porque lo queremos felicitar al lugar que si vienen a Yucatán deben visitar para tomar mezcal, nada más y nada menos que el Acervo Mezcalero del Sureste. Ya patrocinanos. Patrocínenos. Patrocinanos. Brother, ¿cómo aguantas eso? Yo me he desmayado. Ya hago más pausas entre saludos. La primera era corrida, como que sí, ya puedo jalar. Pero sí son los saludos cordiales. Se hacen de a 5 por programa, porque de hecho llegaron unos más. Si ustedes mandaron sus saludos, tenemos ahí unos en lista. Ya 5, sí, no. Si hago 6, me muero de asfixia. Pero, sí, no, está dura la chamba. Pero bueno, empezaremos con el primer capítulo y estos capítulos están dedicados a un inolvidable, al divo de Juárez. Efectivamente, como se trataba, sabemos que es un tema sensible, un tema doloroso, entonces, pues, al mismo tiempo queremos celebrar un poco a un ícono de Ciudad Juárez, que es el supremo Dios, Juan Gabriel,
Pues primero que nada, con mucho respeto todo lo que se va a hacer en este programa y pues más que nada para pues, la problemática, ¿no? Pero ahí vamos. ¿Vas tú con el capítulo 1? ¿Quieres? ¿Ok? Capítulo 1. Abrázame muy fuerte, amor, que nos están matando. Y así es, mientras el Divo de Juárez seguro consumía poppers al por mayor en Ciudad Juárez, empezaba esto. La primera muerta de Juárez fue Alma Chavira Farel, de apenas 13 años de edad. Su cuerpo fue hallado el 23 de enero de 1993, después de ser atacada sexualmente y estrangulada. Oficialmente, es el primer caso de feminicidio que inaugura esta ola de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Desgraciadamente no hay más registro o investigación de su nombre, del caso, que su nombre y la fecha en que falleció, porque como verán, a la policía le valía un poco madres que esto siguiera pasando. Y van a notar que le valió muchísimo más la cantidad de casos sin resolver. Que sí. Misterio sin resolver debería ser así todos los años de la policía de Juárez, Sí, que no resolvió nada nunca. sí, parece chiste, pero como que se les fueron acumulando. Era el Pues, papeleo, era complicado. No, sí, mejor no, señor, muy mal, señor Juárez. Después de 2 días se localizó otro cuerpo, el de Angélica Luna Villalobos, de 16 años de edad y con 6 meses de embarazo. Angélica fue asesinada por asfixia mediante un cable al que le dieron 2 vueltas y hicieron un nudo. Sobra decir que también había señales de abuso sexual. Vamos a hablar un poquito de esta ciudad. Ciudad Juárez se encuentra en el estado de Chihuahua, en la frontera entre Estados Unidos y es separada únicamente por el río Bravo, famoso por la gente se mete a nadar ahí para llegar a Estados Unidos o a morir ahí porque no saben nadar. Y chao. Y los polleros los tratan de cruzar. No es famoso por cosas buenas, Sí, el río no, Bravo. es infamemente famoso. No es Exacto. famoso, Río Bravo, vamos a Río. No es así, No pero así. sí, No es, ya, no es esa Río clase de Bravo, río. un tío murió ahí. ¿No? Así, no. Sí. Sí, no crucen así el Río Bravo, por cierto. Crucen Eh, de manera legal, si pueden. Obviamente hubieron feminicidios y asesinatos previos al 93, pero el primero que se cuenta como feminicidio es en el 93. Uh-huh. La mayoría de víctimas de feminicidio en lo que es ciudades fueron trabajadoras de maquiladoras textiles. Empresas que tuvieron su auge en el 94 y les voy a contar por qué. En el 94, el presidente Carlos Salinas de Gortari hace formal el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, lo cual hizo que muchas empresas se pasaran a la frontera, especialmente a la franja fronteriza, y una de las ciudades fue Juárez, donde pusieron maquiladoras. Y muchas mujeres, pues, y mucha gente fue a buscar trabajo ahí porque vivían en pueblos olvidados de Dios, donde no había oportunidad de trabajo. Y pues van y hay una migración muy importante a Ciudad Juárez. No hay otra razón por qué alguien quiere ir a Ciudad Juárez, créanme. No. Ni Juan Gabriel vivía allá. Y era el Divo de Juárez. Y era el divo. O sea, era el divo de Juárez y dijo, no voy a ir a vivir. No voy a vivir en Juárez. Sí. Las maquiladoras estaban en la frontera, como mencionamos, eran tanto gabachas como mexicanas. Y como vemos, muchísima gente fue para allá. Otro dato muy, muy importante para tomar en cuenta. En 1993, el Chapo Guzmán es arrestado en Guatemala, quedando como el principal líder del cártel del Pacífico, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, que tenía en Juárez su principal centro de operaciones. Entonces estamos hablando que en Ciudad Juárez confluyeron las maquiladoras y la apertura económica junto con el dinero del cártel más poderoso o de uno de los cárteles más poderosos que ha existido en México. O sea, ridículas cantidades de dinero. Entonces tenía gente dedicada a recursos con narcos y policías corruptos que les llovía dinero. O sea, todo el dinero que se movía ya era casi completamente ilegal y una mínima parte, asumo, de las maquiladoras y todo eso, ¿no? Era control. Básicamente era una ciudad controlada por el narcotráfico, ¿no? Sin lugar a duda. Según la clasificación de actos violentos contra mujeres en Ciudad Juárez de 1990 hasta 1999, hubo un total de 198 asesinatos de mujeres,
los cuales 43 de ellas no lograron ser identificadas. Y vamos a ver por qué. Esta parte muy, muy fea. Un estudio de aquellos años realizó como un tabulador de en qué frecuencia se cometían los actos de violencia y les vamos a mencionar un poquitito ahorita, ¿no? Ajá, por ejemplo, 20 de las mujeres asesinadas fueron acuchilladas, 2 amortazadas, 26 fueron asesinadas por arma de fuego, 10 demostraron signos de haber sido atadas, 3 fueron atropelladas. 5 fueron calcinadas o quemadas. Y lo que llama mucho la atención, y vamos a ver acá un patrón, es que 58, o sea, el 35% murieron estranguladas. Que si lo sumas a las que fueron atadas, estás hablando casi del 40 y tantos por ciento de las mujeres murieron estranguladas o amarradas, lo cual ya empieza a tener un perfil. Sí, como de estilo secuestro, de estilo Tortura, y tortura. llegaremos a eso porque el FBI perfiló, de hecho, llegó a perfilar porque eran momentos de apertura. De hecho, Entonces estamos hablando que las heridas presentaban mordidas en el pezón, mordidas en el cuerpo, fueron mutiladas, obviamente violadas. y pues si no saben México, Juárez nunca ha resuelto nada en su vida, siguen habiendo feminicidios y siguen impunes. Entonces, esto siguió y siguió y siguió. Los asesinatos de Juárez del 93 de diciembre al 2008, según el informe de homicidios de mujeres elaborado por la Procuraduría de Chihuahua, ascendían a 447 y la mayoría de estos eran atribuidos a la violencia doméstica asociada a la misoginia y a la violencia de género, lo cual yo creo que es una manera. Aquí se van a mezclar muchas cosas. ¿Puede ocultarse un asesino serial entre la violencia y la misoginia mexicana? Sí puede. ¿Puede ocultarse el cine snuff entre todo esto? Podría. Pero yo creo que no estamos ante simples casos de violencia doméstica. ¿Por Sí, qué? La manera en que se dan los asesinatos no es un acto pasional de en un momento se enciende una ira, se enciende algo y hay una muerte violenta. No, acá es sistemático, hay tortura, hay procesos que se van repitiendo una y otra vez. sí, sí hay casos en los que hay asesinatos en violencia doméstica, pero inclusive son, creo que, en comparación con mínimos, o sea, los encuentran en la casa, pero que el marido las golpea hasta Exacto. matarlas o ahí mismo les da un balazo, cuando realmente la gran mayoría son personas, mujeres que se encuentran En un rango de muertas edad, en un perfil físico, que vamos a platicar un poquito más adelante de esto. y en un perfil hasta socioeconómico. Y las encuentran generalmente en un terreno baldío, En el una mota desierto. que Cancún adaptaría años después, pero es así, ¿no? Hasta el domingo 2 de septiembre de este año, 2020, de los asesinatos de mujeres en Chihuahua llegaron a 202, o sea, solamente en este año hasta septiembre, siendo 124 los casos en Ciudad de Juárez. De este total, aunque según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esa cantidad, solo 18 son considerados oficialmente feminicidios. Como dato extra, en el 2019 la cifra total del año fue de 276 homicidios dolosos y en el 2018 fueron 129. Qué locura fue tratar de encontrar los números exactos, porque son números como oficiales estos, pero la realidad, y si están como relacionados con temas de, tal vez hasta de periodismo, nota roja o de policía, saben que los números oficiales son mínimos a veces comparados con los números reales. Claro. Y Es lo que específicamente en este caso platicamos, o sea, de las muertes de feminicidio es Juárez, la portada más usada del de a peso en Cancún. completamente, ¿sí? O sea, y si pones 50 feminicidios este año y solo checas los diarios, dices, todos los días hablábamos de un feminicidio. No puede ser que sean solo 50, eso es lo que pasa, o sea, ¿por qué solamente 18 de 124 en Ciudad Juárez son feminicidios? Bueno, obviamente no, o sea, y ahí entra un poco el asunto legal de qué se considera feminicidio y todo eso, pero no entramos tanto De en hecho, eso. exacto, no nos vamos a meter porque hay estados que todavía ni siquiera tipifican el feminicidio. Ajá. Entonces, no nos meteremos a eso. Y, pues bueno, ya entrando en ritmo, vámonos vamos a tocar como 3, 4 teorías de lo que pasó en Juárez, lo que se mezcló en Juárez, porque personalmente yo creo que esta suma de feminicidios es una mezcla de un montón de cosas. Sí, parece que todo lo horrible se vino a juntar a Ciudad Juárez y decidió ensañarse con las mujeres de allá. Vamos con el capítulo 2. Capítulo 2. Un saludo al vivo de Juárez. Capítulo 2.
No tengo dinero ni nada que dar. Puede que por eso me van a matar. En cuanto al perfil de las víctimas, generalmente son muchachas jóvenes de entre 15 y 22 años, obreras de la maquila, delgadas, morenas y de cabello largo. Ahí ya tienes un perfil. Oye, es un perfil. Recordemos que las trabajadoras de la maquila muchas veces son mujeres de pueblos. Y de hecho, si lo analizas más, suelen ser madres solteras que tienen que ir a buscar el sustento para su familia y por eso tienen que emigrar a ciudades más industrializadas como Ciudad Juárez, de pueblos que, bueno, Entonces, en la frontera está llena de pueblos desérticos. sí, no hay nada. Este, y tienen que ir a Ciudad Juárez, ahí trabajan y se tienen que enfrentar a esto, ¿no? Casi todas fueron violadas y estranguladas. Cientos de ellas sufrieron mutilaciones, inclusive algunas les cercenaron los pechos, todo antes de que sus cuerpos fueran abandonadas en el desierto. Y ahí tienes un modus operandi. Aquí tenemos una clasificación de una manera en que fueron asesinadas y a la vez un perfil. Sí. Si me preguntas ahí, hay algo serial. Sí, pero como a una escala completamente masiva. Puede ser. Es sorprendente como... se aprovechan de la situación de estas mujeres, literalmente, porque igual tienen que trabajar en estos lugares, porque el sueldo es mínimo, por eso el sueldo mínimo, México, el sueldo mínimo es el día a día. La periodista Diana Washington escribió un libro llamado Cosecha de Mujeres, en el que narra una exhaustiva investigación en la que los numerosos asesinatos están involucrados los hijos de familias prominentes de Juárez, vinculadas con el narcotráfico y protegidas por las autoridades. Recogimos unos fragmentos del mencionado libro, pero en esencia está diciéndonos que hay gente poderosa, no Juárez. precisamente... Iba a decir no precisamente relacionadas con los cárteles, pero la gente poderosa de Ciudad Juárez está obviamente relacionada. No hay diferencia. O sea, no hay una línea en la cual la política y el narcotráfico se separaran en los 90s en Ciudad Juárez. Es lo mismo. Y en toda la frontera. Y estamos hablando que es el más poderoso. Sí. Desde 1993, jovencitas, incluso niñas de solo 12 años, eran violadas y estranguladas y mutiladas durante los pasados 10 años. Más de 400 mujeres han sido asesinadas y una cantidad indeterminada de ellas permanece en calidad de desaparecidas. Estamos hablando del 93 como hasta el 2003, lo que está recogiendo Doña Washington. Una de las víctimas, Gladys Janet Fierro, de 12 años, fue secuestrada en mayo de 1993 y al poco tiempo la encontraron muerta. Sufrió abuso sexual y fue estrangulada. En septiembre de 1995, el cadáver de otra estudiante, Silvia Reyes Morales, de 17 años, fue localizado en un terreno al sur del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Su seno derecho había sido cortado y el izquierdo mordisqueado por dentadura humana. Eso lo hicieron a otras víctimas ese mismo año en uno de los predios en una disputa propiedad de familias influyentes. Brother, qué incompetente debe ser la policía de Ciudad Juárez. ¿Sí sabes que a Ted Bundy lo meten a la cárcel por morder una nalga y tener una dentadura? Y tener ellos decenas de cadáveres con una dentadura y no pudieron machearla con nada. Exactamente. ¿Qué nivel de incompetencia? ¿O de corrupción? Ajá, y recordemos, si estamos hablando de que los cuerpos eran encontrados en predios, propiedad de familias influyentes de Ciudad Juárez y empresarios, pues obviamente dicen, ay, desapareció acá, no pasó nada. Es eso, es una mezcla de incompetencia de las autoridades y obviamente don dinero que hace de las suyas y obviamente, ay, no van a decir que mi hijo tuvo que ver o algo así, pues no. Sagrario González, de 17 años, quien trabajó como obrera en una maquiladora, desapareció en abril de 1998 al salir de su trabajo. Después de varios días, su cuerpo fue encontrado en un lote baldío ubicado al oriente de la fábrica donde trabajaba. Las autoridades establecieron que la joven fue ultrajada, estrangulada y apuñalada. Según declaraciones de funcionarios mexicanos, se grabó un gran triángulo en las espaldas de alguna de las víctimas. Está como extraño, más extraño, mediante un cuchillo o algún otro instrumento cortante. En Asia, estos son datos de Doña Washington, del libro. En Asia, un triángulo es un símbolo vinculado con los políticos de ultraderecha. También ha sido utilizado por algunas sociedades y logias secretas, incluso hasta ahora, hasta por los nazis. Y ahí es un dato que nosotros damos. Recordemos que los amigos de Adolfo les encantaba marcar con triángulos de colores en la ropa a judíos, homosexuales, gitanos o básicamente cualquier ser humano que no fuera considerado ser humano. Y de hecho, estábamos hablando de eso hace ratito y a mí me llamó la atención y yo le dije, Javier, a ver, Javier, es que 2 triángulos es la estrella de David. Y me dijo, no, ve esto. Y me mostró cómo les ponían como un triangulito en la ropa. Entonces ya empieza a tener un poco de sentido como esto de ¿Tú crees que la ultraderecha estuviera haciendo rituales? Yo no soy como, no sé si la ultraderecha mexicana, ultraderecha, bueno,
Tengamos en cuenta que podría ser la ultraderecha de Estados Unidos, porque se dice que muchos poderosos de Estados Unidos tienen, que si la empresa acá en la KKK. frontera y el KKK, podría ser. El simple hecho de que lo marquen como un triángulo y se haga esta como correlación con los nazis, se me hace de personas que obviamente ve como ganado a la demás gente y pues sigue esta tendencia. Y el triángulo también es un símbolo mágico. Ok, podría ser. O sea, tal vez es parte de un ritual. No me sorprendería. O sea, no me sorprendería que gente poderosa, ya sea de México o de Estados Unidos, que luego están metidos como en logias muy extrañas, que de hecho lo menciono un poquito más adelante, Okay. esta doña Washington, este, tengan ese gusto de marcar. Hay un punto importante. Todo pasa como en lapsos diferentes. O sea, hay como, por ejemplo, un año entre el 94 y 96 en la que la mayoría de las víctimas tenían mordidas en los pezones. Pero después las otras víctimas ya no tenían las mordidas en los pezones, pero tenían el triángulo. O sea, eso nos demuestra un poco que no es como un solo grupo de gente y todo Es como que te digo, funciona toda por la etapas. porquería se reunió en Ciudad Juárez. Exactamente. Sigue doña Washington. Me resultaron muy inquietantes los relatos que leí esa noche de 1999. Aunque no todos los crímenes estaban relacionados entre sí, en los hechos todos ellos mostraban una extrema violencia. En apariencia, las víctimas eran escogidas y sus secuestros estaban muy bien organizados. Las mujeres desaparecían en la zona centro, a veces a plena luz del día, sin que nadie oyera o observara algún detalle en particular. Según Diana Washington, con ese libro llamado La cosecha de mujeres, nunca se acaba. Al parecer, los criminales eran hombres poderosos que gozaban de influencia en las más elevadas esferas del gobierno mexicano, las cuales escogían a sus víctimas entre las jovencitas miembros de familias muy pobres, que obviamente no tenían ninguna capacidad de frenarlos o mucho menos llevarlos ante la justicia. Un antropólogo de Brasil, porque así internacional se puso esta locura, Sí, describió a esta agrupación y a sus cómplices como una cofradía que se valía de estas muertes para demarcar su territorio y sellar un pacto de silencio. Esta parte es muy interesante porque cuando hicimos el caso de Alcácer, del cual desaparecen 3 niñas que aparecen con el pezón cercenado, con violencia, con ciertas similitudes, se habló de que era el clan de la moraleja. De la moraleja, ¿no? Ah, sí, 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 de Sí, la el clan de la moraleja. moraleja, y que era lo mismo, eran políticos y mafiosos que cometían estos actos, pero se grababan y era una manera de que, ok, no me puedes exponer, porque si me expones yo tengo un video tuyo violando a niña y haciendo esto. Entonces era como pacto de silencio. Podría ser, por ejemplo, que gente poderosa de Ciudad O el Juárez mismo narco. o del mismo narco, a lo mejor, bueno, si un narco lo ven como en un video de Snob, no creo que le importe mucho, pero a lo mejor en estas fiestas donde Metían coincidían políticos, narcotraficantes y políticos, sellaban ese llevaban, tipo de alianzas. llevaban mujeres, hacían fiestas, orgías que acababan en casi asesinatos en vivo, y le decían al señor político, usted aparece en este video arrancándole el Que de pezón hecho a es una algo niña de muy 10 común. años. Es muy común. El Barbas, que era miembro de los Leiva, Beltrán Leiva, él grababa todas sus juntas con políticos y los grababa tanto en audio como video. Y luego en varias ocasiones lo usó cuando tenía algún problema. Como para Oye, amenazar. mira, acá yo tengo un video en el cual estoy con el secretario de seguridad hablando de cómo se va a mover la droga. Ok, una manera de chantaje. Exactamente. Te grabé en esta fiesta extraña, estás matando a una mujer, o lo estás viendo. Es como ya desde que estés allí en el lugar y aparezcas, ya eres testigo y ya te pueden ensartar, ¿no? Exactamente. Este, el terror y la desenfrenada violencia vinculada al cártel de los Carrillo Fuentes fueron de gran utilidad para encubrir a los poderosos juniors, a quienes un funcionario federal atribuyó la comisión de estos asesinatos para proteger sus intereses financieros. Esto puede ser, yo estuve leyendo un poquito igual el tema, y Amado Carrillo Fuentes, que era el señor de los cielos, el gran capo de esa época, amo y señor de Ciudad Juárez, estaba tan indignado por los feminicidios que ordenó que se pararan y que se llegara al final del asunto y que se solucionaran. Pero tal vez esto estaba por arriba de él, o entre socios, o entre otras personas, que ni siquiera él pudo pararlo. Y ten en cuenta que un capo a veces es amo y señor de toda una ciudad. Y que vaya a un capo narcotraficante le ofendió más que a las mismas autoridades de nuestro Exactamente. país. Y Exactamente. a veces digo, no, ¿Pasa?
pasa, no sean narcos, no se junten con narcos, pero ha ocurrido sobre todo cuando se trata del norte de la frontera, donde muchos narcotraficantes son oriundos, que se llegan hasta ofender digo, ya Sí. hay, de hecho hay un Y sus tema ahí códigos de con honor son extraños, por así decirlo. son extraños, pero vaya que De hecho, voy a se contar llevan. una historia un poco rara de código del honor. No tiene nada que ver en esto, pero es sobre una investigación que estoy haciendo. En la guerra contra el narco, atrapan a la contadora del Z3, Lascano, el líder de los Zetas. Cuando la atrapan, él se molesta, pero todo chido, todo bien, no hay mayor pedo, así es la guerra del narco, hasta que se entera que los agentes de la AFI que la atraparon, la violaron. Él monta en cólera porque decía que una cosa era el negocio y otra cosa era meterse con mujeres. Y su manera de saldar esa deuda de honor fue decapitar a los 12 que la detuvieron. El honor es un poco extraño en el narcotráfico. No sé si compararlo con el honor samurái, definitivamente no, pero igual, por ejemplo, está esta como gran ayuda a los pueblos de escasos recursos, sobre todo son de allá. El narco es un tema de que ya tú estás como más ávido ahí, Sí, vas sí. a hacer Pero algo. regresemos a Juárez, que Juárez también tiene para dónde, ¿no? Según nuestra señorita Diana Washington, en el 2004, 3 policías mexicanos le enviaron un mensaje de advertencia para que se detuviera y que abandonara su investigación. Porque otra fuente le comentó a ella que los juniors estaban preocupados y no querían que sus nombres fueran divulgados. Entonces, ella dice que no puede entrar a México sin escolta. Yo no sé qué tanto sea verdad, porque la verdad, yo leí algunas cosas de Diana Washington y me parecen too much. Ok, si no han entendido que son los juniors, si no son de México, juniors son los fresas, son como los hijos de Políticos, de narcos, narcos, son los hijos que no han hecho nada para ganar el dinero, pero tienen todo ese poder y todo ese exceso. que generalmente a veces son ellos los que hacen este tipo vamos a hacer una fiesta y metemos a 10 mujeres random del pueblo más pobre de Ciudad Juárez. Suelen hacer ese tipo, son como que muy intempestivos, ¿no? Un agente federal de Estados Unidos también recibió llamadas similares, las cuales fueron rastreadas hasta México. Las autoridades mexicanas no cuentan con ninguna prueba en contra de los sospechosos ya encarcelados que enfrentan acusaciones de participar en una cadena de crímenes en series y en estos está incluido el egipcio Abdel Latif Sharif, nombre que sonó mucho en ese caso de las muertes de Juárez y del cual hablaremos más adelante. Exactamente, hablaremos de él, llegaremos a él. En el 2001, una fuente de la inteligencia del gobierno federal estadounidense le comentó a doña Washington, los asesinos, tienen más víctimas en otras partes de México y hubieras visto los nombres que vimos. Tenemos referencia de que se trata de... Gente poderosa. Poderosa. Realmente no quiso hablar más, pero después, por fuentes de México, empezó a llegar más información que indicaba que los asesinatos de mujeres en Juárez era un asunto todavía más delicado que lo del narco. Al parecer, hubo varias investigaciones a nivel federal que se llevaron a cabo en el 2003, pero ya nunca nada fue contundente. Como sabemos, nunca se llegó a nada en Juárez. Sí. Por favor. En ocasiones distintas, también hubo oficiales estatales en Chihuahua que trataron, sin éxito, de seguir una de las líneas que ya conocían los investigadores federales. Agentes de la inteligencia del ejército mexicano también observaban con alarma lo que sucedía en Juárez. A ellos solamente se les permitía pasar la información a sus superiores. De nuevo, no toda la policía o no toda la autoridad es incompetente. Hay gente que realmente estuvo tratando de resolver los casos, pero se les frenaba. Sí. Que es algo que pasa, que en México es como... O sea, la corrupción está al más alto nivel. Sí, o sea, los buenos oficiales hacen su trabajo y no, sí, ahí muere. Investiga. Ahora eres policía de semáforo, adiós. Anteriormente, todo antes de eso, el FBI afirmó que en Chihuahua existían 2 expedientes sobre los casos. El que se muestra a todo el mundo y el que se guarda. Y dicen que ellos saben lo que se contiene en el que se guarda. Esto es muy importante. Como un problema en la frontera, donde Estados Unidos estaba al lado, donde había intereses, entre todo el libre comercio estaba adelante, el FBI llega a Ciudad Juárez a apoyar. Llegan perfiladores de FBI de asesinos seriales y realmente no pueden hacer nada. Cuando les decían, hoy queremos ver los cuerpos, no sabemos dónde están. Oye, ¿dónde la evidencia? Se perdió. Y así miles de cosas. Catearon una casa y encontraron una tabla que tenía dibujos de mujeres con números y sangre que casualmente desaparece al ser encontrada. Se perdió. O sea, entonces eran como
Yo no creo que sea incompetencia, yo creo que era corrupción, pero el FBI literalmente trató de perfilar un montón, o sea, fue a México, estuvo en México y yo creo que pudieron tal vez, o sea, se toparon con pared. Sí, sí, bueno, ajá, ya lo hemos dicho, al FBI pues, le ha tocado resolver muchísimos casos de ese tipo de asesinatos y obviamente en México ya no pudieron más, ¿no? Este, las investigaciones mexicanas federales contienen relatos de oficiales y otras personas que dicen que facilitaban orgías donde se ultrajaban mujeres que aparecían muertas después. Esta es una cita. Si la teoría de que gente poderosa está detrás de todo esto, la que sigue les va. Ah, no, somos nosotros. Yo lo puse en itálica, una disculpa. Sí, gente poderosa. Pero si la Esa es la teoría de primera que teoría, o sea, gente poderosa en rituales que la gente poderosa hace para ser más poderosos. Y la segunda teoría les va a revolver un poquito el estómago, pero es una de las más, que yo creo que más... Yo creo que es como un tema que es tan escabroso que le suma y eso la hace como atractiva, aunque realmente yo creo que no podría causar ese nivel de muertes. No, es que, insisto, es una suma de distintas cosas que ocurrieron y personas horribles. Ahí les va. Va. En 2015, una noticia casó oculta en internet, así nadie la peló, que decía, los feminicidios de Juárez revelan pornografía sádica. La doctora Patricia Ravelo señaló en un informe, eso está por escrito, las víctimas presentan mutilaciones de mama, ocular y vísceras, así como lesiones dentales, cortes en la piel y cortes irregulares en el cabello que determinan la existencia de un parámetro de pornografía sádica. Ok, y ahí que va la cosa. Estamos hablando de una ciudad dominada por el narcotráfico, con un alto índice de prostitución y consumo sexual, pobreza extrema y corrupción policial. No es una hipótesis que parezca así 100% descabellada. La que, como podría ser tal vez el rumor de tráfico de órganos. Que es una pequeña, como teoría muy pequeña de que realmente la mayoría de las muertes de Juárez son asesinadas por tráfico de órganos, pero no, Que no iban a la Estados tenemos muy... Unidos. Un poco, de nuevo, esa visión de obtener cosas en la frontera sur para llevarlos a Estados Unidos. Y entonces, pero bueno, habían dos razones por qué eso no pudiera pasar. Uno, una superviviente dice que fue tan golpeada que no hubiera habido manera que sus órganos funcionaran después de eso. Okay. No dudamos que ocurra un caso mínimo, pero de hecho es muy poco común. De hecho, desgraciadamente las mujeres fallecidas pues tienen sus órganos destrozados, pero los tienen. Y lo otro, los órganos estaban dentro de los cuerpos. Sí, o sea, yo creo que es muy fácil ver, le falta todo por dentro. A 100 Claro. personas es tráfico de órganos. Exacto. Entonces, Pero no. bueno, el rumor del cine snuff surge en las mismísimas calles de Juárez. Y es que algunos elementos comunes llevan un poquito a esa idea, ¿no? El primero es que gran parte de los asesinatos fueron por estrangulamiento. Tenemos casi el 40 y tanto por ciento de lo que teníamos solo en 10 años por estrangulamiento, lo cual supone una muerte lenta luego de reiteradas violaciones. Okay. Segundo, en muchos cuerpos el pecho izquierdo pareció completamente cercenado y el pezón derecho arrancado a mordiscos. La causa de la muerte también fue la misma, estrangulamiento. Ahí vemos que hay una tortura. Exactamente. Y es un poco lo que yo digo también, ahí hay un modo superandi. También se pudo establecer que muchas víctimas habían permanecido varios días en cautiverio antes de morir. Eso se comprobó cuando un reclamo familiar le pide ir a identificar un cuerpo. Él dice que la ropa es la de su hija, pero el cuerpo no. Ah, no. Sí, eso pasó, pero eso no tiene que... Pero... No, aquí dice que no contrastaba el día de la desaparición con la fecha de la muerte. Claro, perdóname, sí, exacto. Pero también lo que dije es verdad, ¿eh? Ahorita creo que más adelante mencionas eso. Sí. Como que, oye, vine a identificar el cuerpo de mi hija. Ok, murió el 20 ayer de enero, y se pareció hace un mes. Exactamente. En 1997 la policía encontró un cuerpo con las características de una mujer denunciada como policía. Es lo que se está diciendo. Cuando los padres de la muchacha acuden a identificarla, comprobaron que la ropa era la de su hija, pero el cuerpo descompuesto no era el de su hija, sino de otra víctima que medía casi 15 centímetros más que la chica buscada, lo cual habla de que a lo mejor muchas muchachas estuvieron juntas
y secuestradas por las mismas personas en un solo lugar de cautiverio. ¿Ok? Eso igual nos habla un poco de la idea todo esto es para hablar sobre la teoría y la hipótesis del cine snuff. Que si no saben qué es el cine snuff, si son nuevos en esto, el cine snuff es una vertiente cinematográfica muy underground en la que básicamente se graba el asesinato real de una persona. Exactamente. Bueno, si quieren ver algo ahí, Tesis, de una película muy importante de eso. Y tal vez uno de los elementos más difíciles de explicar, que no tiene mucho sentido, es que en algunos cuerpos se encontró un líquido blanco y viscoso muy, muy parecido al semen, pero que en realidad, después de la investigación, se dieron cuenta que era esperma de utilería, sin información genética, y nadie ha logrado explicar la razón de que este líquido se haya encontrado en el cuerpo y dentro de las vaginas de las víctimas. Igual, en una de las cabañas en las que se llevaron a cabo varios de los crímenes, se encontró una tabla que ya lo habías mencionado, bien podría ser como una escena o escenografía, y la tabla tenía los dibujos cuidadosamente realizados de 10 mujeres, cada una con un número correspondiente, y sobre ellos había cera de vela y sangre. Lo que dices, la policía incautó la tabla como prueba así definitiva y simplemente desapareció. Y esto es un punto importante de creo que sustenta lo de los videos snuff, ya sea que hayan visto un video snuff o que hayan investigado en el tema. Las víctimas siempre son puestas sobre tablas y extendidas un poco como ese estilo de tortura muy medieval, donde le extienden las manos, están en una tabla y ahí hacen cosas horribles, y entre ellas, como el nivel 1 de tortura siempre suele ser echarle vela, cera hirviendo, Ok. que de hecho pueden ver un poco en nuestro episodio de la Deep Web. Hablamos de que inclusive este tipo de películas o este tipo de videos se venden en la Deep Web, ¿no? Y yo creo que es un poco de lo cual también limita como la posibilidad de que haya sido todos esos asesinatos hayan sido, o sea, imagínate la cantidad de compradores y videos que se hubieran tenido que producir en Ciudad Juárez para que se mataran a 600 personas para producir cines. No, habría sido el lugar más grande del mundo de pornografía. O sea, ni Sí, siquiera Filipinas sería con el caso de Daisy Destruction produjo tantos. exactamente, sí, sería la meca del cine snuff, que no Exacto. me sorprendería que lo haya sido en su momento, pero pues yo creo O sea, que también, claro, si hay un lugar que puede ser la meca del cine, no, es Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, México. sí, completamente. Este, Sin embargo, como bien decimos, no creemos que esta sea la causa de la muerte de Juárez. Hay muchas cosas muy raras. Podríamos pensar que se hicieron ciertos videos, y al final de cuentas en Juárez siempre encontrarás a alguien de un amigo que dice haber visto un video snuff producido en Juárez. Llevamos dos teorías hasta el momento: gente poderosa haciendo orgías ritualísticas casi De casi, gente donde hay poderosa, y el cine snuff, que ahora si lo piensas, son dos teorías que se pueden convertir en una tercera, porque son gente poderosa haciendo en cine snuff. fiestas haciendo cine snuff, o sea, es un horrible rompecabezas de Y claro, como la policía de Juárez siempre dijo, violencia intrafamiliar. Teoría exactamente. número uno. Teoría número uno y la oficial. Exactamente. Bueno, no, también la oficial es la que sigue, me Ah, parece. bueno, sí. ¿Vas tú o te lo sabes? Sí, claro. Hasta que te conocí, te añadimos unas muertes más. Yo fui feliz, pero con muy poco amor. Y ya En estamos equilibrio. arrancando con el Juanga. Dentro de las múltiples teorías sobre quién o quiénes estaban asesinando a las mujeres, como decimos, desde narcotráfico, asesinatos de ultraderecha, crímenes rituales, y violencia doméstica y videos snuff, salió a la luz pública el caso de Abdel Latif Sharif Sharif, un hombre nacido en Egipto que había llegado a México para desempeñarse como químico en una compañía transnacional. El hombre, nacido el 19 de septiembre de 1947, químico de profesión y con un historial de agresiones sexuales a sus espaldas, llegó a México en el 94 para trabajar en la empresa Benchmark Research and Technology. Antes de ello, vivió en distintas partes de Estados Unidos desde 1970, donde se desempeñó como un brillante químico en diversas empresas transnacionales. De hecho, en su haber tiene 20 patentes. O sea, era inteligente, ¿no? No andamos tanto en la vida personal del señor Abdul. Bueno, yo conozco, o sea, el señor Sharif llega a Estados Unidos huyendo de Egipto. Su mamá muere siendo muy joven y sube abuso sexual de parte de su papá Su papá y de varios tíos. y de varios tíos y todo. Llega a Estados Unidos, donde él, como
empieza a tener problemas con la autoridad porque secuestraba mujeres o golpeaba mujeres. Más sin embargo, creo que nunca llegó a estar preso por asesinato, sí por abuso sexual. Sí. Y De hecho, llega, creo que no mata a nadie en teoría no mata a nadie hasta que llega a México. o donde le colgaron algunos muertitos. Varios. Varios. Digo, no estamos, es un ser humano detestable por todo lo que hizo, pero tal vez, ¿cómo le dices tú? Cabeza de Era un cabeza de turco. chivo expiatorio. Exactamente. Todos los problemas jurídicos que de Estados Unidos, pues decidió él iniciar una nueva vida ya con este nuevo trabajo en México, en donde, en Ciudad Juárez. El 3 de octubre de 1995, Sharif es denunciado por una prostituta, Blanca Estela Díaz, de 19 años, a la cual había sido secuestrada durante 3 días. Durante estos, fue golpeada, violada y amenazada de muerte. Los cargos fueron desestimados con el argumento de que, contrariamente a las fundaciones de la mujer, no hubo signos De violencia sexual. Que es bastante fácil de probar. O sea, hasta eso es algo fácil de probar. Y también es muy fácil que la policía compre a alguien para acusar a alguien. Así es. Sin No embargo, decimos este que no gobierno de pasó. Chihuahua, yo creo que este caso es más como para decir, hey, alertó a las autoridades de que esta persona tiene este pasado y tiene este perfil y estos crímenes, nos va a servir más adelante. Sin Exactamente. embargo, el gobierno de Chihuahua estaba siendo presionado para encontrar al perpetrador de los feminicidios de Ciudad Juárez en Lote Bravo, y Sharif, con sus antecedentes criminales, era el candidato ideal para ser el asesino en serie, que es la teoría oficial. En algún punto todos había un asesino en serie, que era esta persona, le decían el Chacal de Ciudad Juárez. El nombre Exacto. lo Y apodaban. yo personalmente creo que pudo haber un asesino serie en Ciudad Juárez. O sea, yo creo que pudo haber estado metido entre toda esa cantidad de muertes que hubieron. Fácilmente hubiera pasado desapercibido un asesino serial. Lo que pongo en duda es que haya sido Sharif. Sí. Sí. La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua buscó catalogarlo como responsable de los múltiples homicidios. A los 20 minutos de su liberación por el crimen con la prostituta, Sharif fue puesto en prisión preventiva por la desaparición de Elizabeth Castro García, una joven de 17 años con quien presuntamente Sharif tenía una relación. La hermana de Elizabeth, Eunice, había denunciado su desaparición el 15 de agosto del 95. El cadáver de una mujer que coincidía con la descripción de Castro fue encontrado enterrado en el desierto de Lote Bravo, pero la investigación dio un giro cuando se descubrió que Elizabeth Castro estaba viva y que el cuerpo era el de una mujer que desapareció en marzo de 1995, Silvia Rivera Salas. O sea, hay tantos cuerpos enterrados en Juárez Que se confunden. que te confundes. O sea, vas, escarbas y hay alguien aquí, no sé quién es. A ver, ¿a quién le ponemos el nombre, fecha? Qué horrible y qué extrañamente feliz debe ser, como diantres, encontré un cuerpo, es mi hermana, y luego, no es mi hermana, maldita sea, es la hermana de alguien más. Exactamente. O sea, de tantos cuerpos que hay. Según testigos, Silvia había sido secuestrada por 2 sospechosos en una camioneta. Sharif fue declarado culpable y sentenciado a 60 años de prisión por la muerte de Silvia Rivera Salas. No era la O sea, mujer del... Sharif básicamente fue, estás culpable por el homicidio de Sotanita. No, no es Sotanita la que pareció muerta, es Perenganita. Bueno, es el culpable del asesinato de Perenganita. O sea, a él se lo aplicaron, no se salvaba. Sí, porque la vieron subirse una camioneta y, tú tienes una camioneta. Seguramente eres tú. También se abrió un nuevo proceso penal acusándola de asesinar a otras 17 mujeres. Mientras estuvo en prisión, continuaron apareciendo cadáveres de mujeres violadas y estranguladas en diferentes zonas de Ciudad Juárez. Es como que, ok, ya que estás aquí y te metimos este asesinato, te vamos a meter el golpe 17 más. Y, oye, mira, como estás encarcelado y sigue habiendo mujeres, lo que hizo la Procuraduría de Justicia fue acusar a Abdel Latif Sharif de pagar a la banda Los Rebeldes, que es el nombre de banda de cumbia, para que cometiera asesinatos con el fin de que fuera liberado. O sea, Exacto. O sea, yo creo que la Procuraduría se la hipermamó ahí. sí, y hay un detalle muy importante, no sé si se menciona más O sea, adelante, nada más pero no se entendió bien lo que acaba de decir Haf. O sea, él estaba en la cárcel y como seguían apareciendo mujeres muertas, la Procuraduría dijo, es que Sharif desde la cárcel paga $2,000 por cada mujer que aparezca muerta para que así él obtenga su libertad. o sea, como diciendo, que de hecho técnicamente podría ser su carta de salida, porque, oigan, yo estoy aquí y yo obviamente no puedo matarla si estoy aquí preso. Y Exactamente. dijeron, no, pero como estás preso, le estás mandando WhatsApps en el 93, seguro mandaba como
pelotitas con mensajes o algo así. Le estás pagando a criminales para que sigan matando en tu nombre, que eran dos pandillas con las que él supuestamente Sí, era se llevaba. los... Los rebeldes y Uno tenían que otro. tiene nombre como de traileros, los choferes. Los Los choferes de choferes. Ciudad Juárez, que de hecho es hay es que, insisto, cada determinado tiempo en Ciudad Juárez hay una tipo y manera de feminicidio. Un tema que eran choferes, no sé si de combis o de camiones, que eran los que violaban y asesinaban mujeres y luego dejaron de hacerlo un tiempo y entraron los que te cortaban el cuello. O sea, Los eso es cibercafés. los cibercafés. Que aquí en Mérida se sabe que en los cibercafés del centro hay muerte, pero una muerte pasional y consensuada, como debe ser, y a veces pagada. Pero bueno, el periodista mexicano Víctor Ronquillo, en su libro Las muertas de Juárez, señala al respecto. Hoy todo parece claro para las actuales autoridades encargadas de impartir justicia en el estado de Chihuahua. Abdel Latif Sharif, el egipcio, es señalado como el iniciador de una larga cadena de crímenes sentenciado por homicidio. Se le acusa de haber pagado primero a la banda de los rebeldes y luego a un grupo de choferes para que cometieran los asesinatos en los que él demostraría su inocencia, que irónicamente sirvió para todo lo contrario. Apodado el Chacal de Juárez, él siempre alegó su inocencia hasta su muerte ocurrida el 2 de junio del 2006 a los 59 años de un infarto en la cárcel de Aquiles Cerdán, donde se encontraba prisioneros. En declaraciones para el diario La Jornada, durante su encierro expuso: los policías judiciales me involucraron y robaron todas mis pertenencias, libros, documentación, 13 patentes, pasaporte, identificaciones, todo para involucrarme en un homicidio. Dato curioso, el señor Sharif no hablaba español. Ah, sí, un dato muy curioso. Imagínate eso en la Procuraduría. Aunque palabra en egipcio genérica dice soy culpable. Sí. Adelante. Insistimos, no es como para quitarle peso a Sharif. No, o sea, Sharif podría haber sido un gran hijo de puta. Sí. No hay lugar a dudas. De hecho, podemos entrar a ver la biografía de Sharif y era un cabrón que era alcohólico, que golpeaba mujeres, que tal vez hasta violaba mujeres, estuvo en la cárcel. De hecho, Estados Unidos tiene una orden de deportarlo a su país natal y luego escapar. Entonces, realmente era un hijo de puta, misógino, muy probablemente lo era. Sí. ¿Era el culpable de todas las feminicidios de Juárez? No creo. O sea, más de 100 asesinatos. Ni siquiera los 17 que le colgaron. Ajá. Exactamente. O sea, 2.219 asesinatos del 93 al 2018. O sea, no. Hola. Y eso es común. O sea, realmente México tiene esa capacidad de tener chivos expiatorios. ¿Sí? Hay presión, había presión del lado de Estados Unidos, había presión del lado de México, tenía que encontrar un culpable y la verdad Sharif era el perfecto culpable. A primera instancia tú entras y lees el Chacal de Juárez y te das una leidita y en la primera instancia dices, es que este cabrón mató muchas mujeres, pero realmente no hay ningún tipo de prueba. Y tenemos hasta ahorita tres. Teorías. Violencia intrafamiliar, gente poderosa, sin snuff, Sharif se mató algunas y obviamente llegaremos al narco y todo eso, pero tal vez no llegaremos en el capítulo de hoy. Juárez da para esto y para mucho más. Y la verdad creemos que posiblemente más adelante no los haremos seguidos porque no nos gusta ser seguidos. Seguiremos hablando del tema de Juárez porque nos faltaron narcosatánicos, nos faltaron... Ahí está, bueno, ya algunas teorías que hasta ya caen en lo ridículo. Que es que tenemos extraterrestres, nos faltaban extraterrestres. Está ridículo los extraterrestres, pero hablaron con un periodista, así que si un diario le dio cobertura, ¿por qué nosotros no? Exactamente, posiblemente se haga algo con esos teorías extraterrestres. Fíjate, curiosamente, igual hay como cuestiones de sacrificios rituales. Bastante de sacrificio. Satánicos, pero yo personalmente me llama mucho la atención la manera en que se da, como esa continuidad en el pezón, la estrangulación, y por ejemplo a la Dalia Negra le arrancan de igual de una mordida el pezón. Y se ve un perfil de un asesino serial. No todas murieron así, definitivamente, pero yo creo que muy posiblemente el asesino serial y todo esto, hasta ya murió. Y sigue habiendo muertos. O sea, es como si, es horrible, todo se juntó en Juárez. Puede ser que todas hayan ocurrido en su momento, entre ellas un asesino serial. Una película snuff. Más de una película snuff.
obviamente, y es que sinceramente no hablamos como específicamente del narco, porque ya del narco viene esta teoría, no teoría, esta realidad de que muchas mujeres y muchas niñas son secuestradas para dedicarlas a la prostitución, para prostituirlas, y en Exacto. algún punto de la vida, en varios testimonios, de hecho, ya no sirves, pum, te matan. La matan, exactamente. Y el narco, en ese momento, como decíamos, Ciudad Juárez era el centro de tal vez el cártel más poderoso de Latinoamérica. Exactamente, pero, ajá, Pero eso lo dejaremos todo para un segundo capítulo que haremos más adelante, no ahorita, de verdad. Pero espero que les haya gustado esta primera parte de Juárez. Espero que no nos hayamos pasado en algo porque teníamos miedo de hacer este capítulo, Javier y yo. sí, insistimos en un tema muy delicado, y obviamente como montaron no hubo tanto chiste y jocosidad. Y la verdad es que el chiste más jocoso era culpa de Diana Washington, que le puso su libro La cosecha de mujeres. Y no puedes escuchar la cosecha de mujeres sin pensar en la canción de La cosecha de mujeres nunca se acaba. Sí, Entonces, demonios, Diana entonces cada vez que leíamos eso, decíamos, nunca se acaba. Y ese chiste no lo pude hacer tantas veces como quería. Sí, en otra ocasión esperamos utilizarlo con más alegría. Sí, Y pues nada, espero que les haya gustado. Coméntenos ahí en el Facebook, en el Instagram. Estamos en todos lados de la que está el Horror Podcast. Los lunes estamos en los 40 aquí en la radio en Mérida, no lo olviden. Y nada, algún mensaje para cerrar. muchísimas gracias a todos nuestros Patreons, como siempre. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en todas nuestras redes sociales. Y yo, personalmente, el día en todas mis redes sociales. Y Hab Sosa, como Hab Sosa en todas sus redes sociales. Y nada, síganos en redes sociales y adiós. Adiós.